Si te gusta este contenido, comenta aquí abajo desde donde nos estás viendo y suscríbete al canal para continuar recibiendo nuestras historias. Hoy contaremos la historia de Diego, un asistente ejecutivo de 29 años que trabajaba para una de las empresas tecnológicas más exitosas de Madrid. Su jefa, Marta Solís, era conocida en toda la industria como una mujer brillante, implacable y completamente dedicada a su trabajo. Durante los 2 años que Diego había trabajado para ella, nunca la había visto mostrar debilidad o vulnerabilidad de ningún tipo. Era una máquina de eficiencia, una líder que inspiraba tanto respeto como miedo en cantidades iguales. Pero un viernes por la tarde, cuando Marta le pidió a Diego que fuera a ver a su madre enferma en su lugar, y cuando la anciana mujer abrió la puerta de su apartamento, y susurró esas palabras inesperadas: "No me dejes sola hoy", Diego descubriría secretos sobre su jefa que cambiarían para siempre su comprensión de quién era realmente la mujer para quien trabajaba y qué significaba llevar el peso de expectativas imposibles. Diego había comenzado a trabajar como asistente ejecutivo de Marta Solís hacía exactamente 2 años y 3 meses, y en ese tiempo había aprendido que trabajar para ella era como correr una maratón que nunca terminaba. Marta era la directora ejecutiva de una empresa de software que había fundado desde cero 10 años antes, construyéndola hasta convertirla en una de las startups tecnológicas más valoradas de España. Tenía 42 años, nunca se había casado, no tenía hijos y aparentemente no tenía vida fuera del trabajo. Su día típico comenzaba a las 5:30 de la mañana con emails y llamadas a oficinas internacionales en diferentes zonas horarias. A las 7 estaba en la oficina, a menudo antes que el personal de limpieza. Trabajaba sin parar hasta las 8 o 9 de la noche, rara vez parando para comer más que un sándwich en su escritorio. Esperaba el mismo nivel de dedicación de su equipo, especialmente de Diego, quien como su asistente ejecutivo era su conexión principal con el resto de la empresa. Diego había sobrevivido donde otros asistentes habían fracasado porque había desarrollado una capacidad casi sobrenatural de anticipar las necesidades de Marta. Sabía cuándo necesitaba su café sin que ella lo pidiera. Sabía qué información requería para cada reunión antes de que preguntara. Sabía cuándo su silencio significaba que estaba procesando un problema y cuándo significaba que estaba a punto de explotar con frustración. Pero incluso después de 2 años, Diego sentía que no conocía realmente a Marta como persona. Sabía todo sobre su vida profesional, sus preferencias de trabajo, sus estrategias de negocio, pero de su vida personal no sabía nada. Nunca mencionaba familia, nunca hablaba de amigos, nunca compartía nada sobre qué hacía los fines de semana o las raras vacaciones que tomaba. Era un viernes de octubre, casi las 6 de la tarde, cuando Diego notó que algo no estaba bien. Marta había estado inusualmente callada todo el día, mirando su teléfono con más frecuencia de lo normal. Había cancelado 2 reuniones, algo que nunca hacía. Y cuando Diego entró en su oficina con los informes que había pedido, la encontró mirando por la ventana en lugar de trabajar. Algo completamente fuera de carácter. ¿Necesita algo, Marta?, preguntó Diego con cautela. Marta se giró, y por un momento Diego pensó que vio algo en su expresión que nunca había visto antes. Preocupación, miedo. Pero desapareció tan rápidamente que pensó que lo había imaginado. «Diego, necesito pedirte un favor», dijo Marta, y su voz sonaba diferente. Menos autoritaria, más humana. «Es algo personal, y entenderé completamente si dices que no». Diego se sintió inmediatamente intrigado. En 2 años, Marta nunca había pedido nada personal. «Por supuesto, lo que necesites». Marta dudó, claramente luchando con algo internamente. «Mi madre
Está enferma. Tiene 83 años y vive sola en Chamartín. Normalmente la visito todos los viernes por la noche, pero tengo una teleconferencia crítica con inversores de Silicon Valley que no puedo cancelar. Comienza a las 8 y probablemente durará 3 horas. Se detuvo y Diego vio algo en sus ojos que nunca había visto. Vulnerabilidad. Necesito que alguien vaya a ver a mi madre esta noche, solo para asegurarse de que está bien, que ha comido, que tiene todo lo que necesita. Normalmente llevo su cena, así que... Sacó su cartera y le dio varios billetes a Diego. Compra algo en el restaurante que está en la esquina de su calle. Ella pide siempre la sopa de pollo y el pan. Diego tomó el dinero, su mente procesando esta información completamente inesperada. Marta tenía una madre anciana que visitaba todas las semanas, una madre que dependía de ella. Era como descubrir que su jefa tenía una vida secreta completamente separada de la imagen de máquina de trabajo que proyectaba. No hay problema, dijo Diego. Estaré encantado de ayudar. Hay algo más que debas saber. Marta escribió la dirección en un papel. Mi madre se llama Carmen. No le he dicho que vendrás tú en lugar de mí. Puede estar confundida al principio. Ha estado teniendo algunos problemas de memoria últimamente. Nada serio aún, pero a veces olvida cosas. Solo. Sé paciente con ella. Y por favor, no la menciones a nadie en la oficina. Mantengo mi vida personal y profesional completamente separadas por una razón. Entiendo, dijo Diego, aunque no estaba seguro de que realmente lo hiciera. Y Diego, añadió Marta, su voz volviéndose más suave. Gracias. Esto significa mucho para mí. Eran casi las 7:30 cuando Diego llegó al edificio en Chamartín con la bolsa de comida del restaurante. Era un edificio antiguo pero bien mantenido, el tipo de lugar donde habían vivido familias madrileñas de clase media durante generaciones. Subió al tercer piso y tocó el timbre del apartamento 3B. Hubo un largo silencio. Luego escuchó el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. La puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer anciana y pequeña, con cabello blanco recogido en un moño, vestida con una bata de casa floreada y zapatillas. Tenía los mismos ojos oscuros e inteligentes que Marta, pero donde los ojos de Marta eran siempre duros y evaluativos, los ojos de esta mujer eran cálidos y suaves. «¿Marta?», dijo la mujer, confusión en su voz. «Pero tú no eres Marta. ¿Dónde está mi hija?» «Hola, señora Carmen», dijo Diego con su sonrisa más amable. «Soy Diego. Trabajo con Marta. Ella tenía una reunión importante esta noche y me pidió que viniera en su lugar. Traje su cena del restaurante». Carmen miró a Diego por un largo momento, su confusión transformándose lentamente en algo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. Y entonces, completamente sin esperarlo, susurró las palabras que cambiarían todo. «No me dejes sola hoy, por favor». Diego se quedó paralizado, sin saber cómo responder. Había esperado tal vez algo de confusión, tal vez que la anciana preguntara por Marta. Pero esta súplica desesperada, esta vulnerabilidad cruda, lo tomó completamente desprevenido. «Por supuesto que no», dijo Diego suavemente, entrando en el apartamento cuando Carmen dio un paso atrás. «Me quedaré todo el tiempo que necesite». El apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de fotos de familia y recuerdos de décadas de vida. Había fotos de una Marta joven en cada etapa de su vida, como niña con uniforme escolar, como adolescente en su graduación, como joven mujer recibiendo premios y reconocimientos. Pero lo que Diego notó, mirando más de cerca, era que en casi todas las fotos solo estaban Marta y Carmen. No había padre, no había hermanos, no había familia extendida. Solo madre e hija. Carmen se sentó pesadamente en el sofá y Diego pudo ver que estaba temblando ligeramente.
Lo siento, dijo, secándose los ojos con un pañuelo que sacó de su bolsillo. No quería asustarte. Es solo que hoy es un día difícil, un aniversario que preferiría olvidar. Diego se sentó cuidadosamente en una silla frente a ella. ¿Quiere hablar de ello? Carmen lo miró, evaluándolo de la misma manera que Marta evaluaba a las personas, y Diego se dio cuenta de dónde su jefa había heredado esa mirada penetrante. «¿Marta te ha hablado alguna vez de su padre?», preguntó finalmente. Diego negó con la cabeza. «Nunca. No habla de nada personal». «No, supongo que no», dijo Carmen con tristeza. «Mi hija ha pasado 30 años construyendo muros alrededor de su corazón. Hace exactamente 30 años hoy. Cuando Marta tenía 12 años, su padre nos dejó. No murió, aunque a veces pienso que hubiera sido más fácil para Marta si lo hubiera hecho. Simplemente decidió que no quería ser esposo o padre más, y se fue. Conoció a otra mujer, formó una nueva familia y nunca miró atrás. Carmen se detuvo, las lágrimas corriendo libremente ahora. Marta adoraba a su padre. Era una niña brillante, siempre la mejor de su clase, siempre tratando de impresionarlo. Y cuando se fue, algo en ella se rompió. No lloró, no hizo escenas, simplemente se cerró. Se volvió fría, enfocada, determinada a nunca depender de nadie de nuevo. Diego escuchaba en silencio piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía comenzando a encajar. La dedicación obsesiva de Marta al trabajo, su incapacidad de formar relaciones cercanas, su negativa a mostrar cualquier vulnerabilidad, todo tenía sentido ahora. «Ella se hizo cargo de mí», continuó Carmen. «Incluso cuando era solo una adolescente, se aseguró de que estuviéramos bien. Trabajó desde que tenía 16 años, ayudando a pagar las cuentas. Consiguió becas para la universidad. Construyó su empresa no solo por ambición, sino porque quería probar que podía hacerlo, que no necesitaba a nadie, especialmente no a un hombre que la había abandonado. Pero el precio», dijo Carmen, su voz quebrándose, «el precio ha sido su felicidad. Tiene éxito, sí, es rica, respetada, admirada, pero está sola, completamente sola excepto por mí. No tiene amigos reales, no tiene pareja, no permite que nadie se acerque. Y yo me estoy haciendo vieja, Diego. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? ¿Quién cuidará de mi hija cuando ya no pueda hacerlo?» Diego sintió un nudo en la garganta. «Ella es más fuerte de lo que piensa. La fuerza no es lo mismo que estar completo», dijo Carmen sabiamente. «Mi hija ha pasado 30 años siendo fuerte, pero ser fuerte todo el tiempo te rompe de maneras que la debilidad nunca podría. Necesita a alguien con quien pueda ser vulnerable, alguien en quien pueda confiar, pero no sabe cómo dejar entrar a la gente». Miró a Diego directamente. «Por eso le pedí que no me dejaras sola hoy, porque en este día, todos los años, Marta viene aquí y nos sentamos juntas en silencio, ambas lidiando con el dolor de lo que perdimos hace 30 años. Es el único día del año en que veo a mi verdadera hija, la que se esconde detrás de toda esa armadura profesional, y si ella no puede estar aquí, entonces necesito que alguien sepa. Alguien tiene que saber que detrás de esa mujer de acero hay una niña de 12 años que todavía está esperando que su padre regrese y le diga que la quiere». Diego sintió lágrimas picando en sus propios ojos. En 2 años, trabajando para Marta, la había visto como una fuerza de la naturaleza, algo más que humano. Pero ahora, sentado en este pequeño apartamento con su madre anciana, veía la verdad. Marta era solo una persona, llevando un dolor que nunca había procesado completamente, construyendo una vida de logros impresionantes sobre una fundación de trauma infantil no resuelto. «Gracias por contarme esto», dijo Diego suavemente. «Y prometo, no la dejaré sola hoy». Pasó las siguientes horas con Carmen. Le sirvió la cena.
Escuchó sus historias sobre criar a Marta sola, sobre los sacrificios que ambas habían hecho. Carmen le mostró álbumes de fotos, compartiendo recuerdos de una Marta que Diego nunca había conocido. Una niña sonriente antes de que el abandono la endureciera, una adolescente seria pero no aún fría, una joven mujer construyendo su futuro con determinación feroz. Eran casi las 11 cuando el teléfono de Carmen sonó. Era Marta, su reunión finalmente terminada. Carmen habló con ella brevemente, asegurándole que estaba bien, que Diego había sido maravilloso. Cuando colgó, miró a Diego con gratitud. «Ella vendrá ahora», dijo. «Incluso después de una reunión de 3 horas, vendrá a verme antes de ir a casa. Eso es quien es mi hija realmente, sin importar qué máscara use para el mundo». Cuando Diego se preparaba para irse, Carmen lo detuvo. «Cuida de ella», dijo. «Sé que es tu jefa y que no es tu trabajo preocuparte por su bienestar personal, pero alguien tiene que hacerlo, y creo que tú eres el tipo de persona que podría». Diego asintió, sin estar seguro de qué decir. Bajó las escaleras y salió del edificio justo cuando un taxi se detenía frente a él. Marta salió, luciendo exhausta de una manera que nunca había visto. Cuando lo vio, se detuvo, sorpresa cruzando su cara. «¿Todavía estás aquí?», preguntó. «Prometí que no la dejaría sola», dijo Diego simplemente. Algo pasó por el rostro de Marta, emoción cruda, que desapareció tan rápido como había aparecido. «Mi madre está bien». «Está bien», aseguró Diego. «Pero Marta, ella me contó sobre hoy, sobre el aniversario». «Lo siento». Marta se puso rígida, su armadura profesional deslizándose de nuevo en su lugar. «No es tu preocupación». «Lo sé», dijo Diego, «pero solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, si alguna vez necesitas algo, no solo como tu asistente, sino como persona, estoy aquí». Marta lo miró por un largo momento. Y Diego vio la batalla que se libraba detrás de sus ojos, el instinto de rechazarlo, de mantener las paredes altas, contra algo más, algo que tal vez era un anhelo de conexión que había negado durante demasiado tiempo. «Gracias, Diego», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Eso significa más de lo que probablemente entiendes». Y mientras la veía entrar al edificio para pasar tiempo con su madre en este día difícil, Diego se dio cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no veía a Marta Solís, la directora ejecutiva. Veía a Marta la persona, con todo su dolor, su fuerza y su vulnerabilidad cuidadosamente oculta. Y de alguna manera, sabía que esta noche era solo el comienzo de algo que transformaría su relación de maneras que ninguno de los dos podía predecir. Si esta historia te está gustando, deja un like y comenta qué piensas que pasará después. No olvides suscribirte para no perderte el próximo capítulo. El lunes siguiente, cuando Diego llegó a la oficina, esperaba que las cosas volvieran a la normalidad, que Marta actuara como si el viernes nunca hubiera ocurrido, que los muros profesionales que había dejado caer brevemente estuvieran de nuevo firmemente en su lugar. Y en la superficie parecía que tenía razón. Marta estaba en su escritorio a las 7 de la mañana, como siempre, revisando informes con su eficiencia característica, dando órdenes con su tono autoritario habitual. Pero Diego notó pequeñas diferencias. Cuando le trajo su café matutino, Marta lo miró a los ojos y dijo, «Gracias», de una manera que sonaba genuina en lugar de automática. Cuando tuvieron su reunión diaria de planificación, preguntó, «¿Cómo estuvo tu fin de semana?», antes de entrar en la agenda de negocios, algo que nunca había hecho antes. Y cuando sus miradas se cruzaron a través de la sala durante una reunión particularmente tensa con inversores, Diego vio el más pequeño atisbo de lo que podría haber sido complicidad,
un reconocimiento silencioso de la conexión que ahora compartían. Pasaron 3 semanas. Marta nunca mencionó directamente la noche que Diego había pasado con su madre, pero empezó a confiar más tareas personales a él. Recoger recetas de farmacia, llamar al médico de Carmen para confirmar citas. Pequeñas cosas que revelaban que la separación absoluta entre trabajo y vida personal que Marta había mantenido durante años estaba comenzando a erosionarse. Entonces, un jueves por la tarde de noviembre, Marta entró en la oficina de Diego con una expresión que él había aprendido a reconocer como ansiedad disfrazada de irritación. «Necesito otro favor», dijo sin preámbulos. «Mi madre tiene una cita con el neurólogo mañana a las 10. Es importante. Están haciendo pruebas de memoria más extensas. Tengo una presentación ante la junta directiva a la misma hora que no puedo mover. Necesito que alguien lleve a mi madre a la cita y se quede con ella». «Por supuesto», dijo Diego inmediatamente. «¿Quieres que tome notas de lo que diga el médico?» Marta asintió, y Diego vio gratitud genuina en sus ojos. «Sí, y Diego, mi madre está asustada. No lo admite, pero sé que lo está. Los problemas de memoria han empeorado en las últimas semanas. A veces me llama 3 veces en una hora preguntando lo mismo. A veces olvida si ha comido. Necesita a alguien que sea paciente con ella, que la haga sentir segura. Eres bueno en eso». Era el cumplido más personal que Marta le había dado jamás, y Diego sintió algo cálido en su pecho. «La cuidaré bien, lo prometo». A la mañana siguiente, Diego recogió a Carmen de su apartamento. Ella lo saludó con una sonrisa cálida, pero él notó inmediatamente que parecía más frágil que la última vez que la había visto. Se movía más lentamente. Su mano temblaba ligeramente cuando tomó su brazo para apoyarse mientras caminaban hacia el coche. En el camino al hospital, Carmen estuvo inusualmente callada. Finalmente, rompió el silencio. «Marta está muy preocupada, ¿verdad?». Diego consideró mentir, protegerla, pero algo en los ojos de Carmen le dijo que merecía la verdad. «Sí, está preocupada, pero eso es porque la quiere mucho». «Mi pobre niña», dijo Carmen suavemente. «Ha pasado toda su vida tratando de controlar todo, de asegurarse de que nunca vuelva a ser lastimada o abandonada. Pero no puedes controlar esto. No puedes evitar que tu madre envejezca, que su mente empiece a fallarle, y creo que eso la aterroriza más que cualquier reunión de negocios o negociación difícil». La cita con el neurólogo duró casi 2 horas. Diego se sentó con Carmen mientras le hacían pruebas cognitivas, viendo cómo luchaba con preguntas que deberían haber sido simples. ¿Qué día era? ¿Quién era el presidente? Recordar 3 palabras después de 5 minutos. Algunas las respondió correctamente, otras no. Cada respuesta incorrecta era una puñalada en el corazón de Diego, imaginando lo que esto le haría a Marta cuando se enterara. Después de las pruebas, el doctor Ramírez, un hombre gentil de unos 60 años, llamó a Diego aparte mientras Carmen esperaba en la sala. «¿Es usted familiar?», preguntó el doctor. «Soy asistente de su hija», explicó Diego. «Marta tenía una reunión importante y me pidió que trajera a su madre». El doctor asintió comprensivamente. «Bueno, los resultados preliminares sugieren que Carmen está en las primeras etapas de demencia, probablemente Alzheimer. No es severa aún, pero está progresando. Va a necesitar más apoyo en los próximos meses. Vivir sola se está volviendo menos seguro. Olvida tomar medicamentos, olvida apagar la estufa, ese tipo de cosas». Diego sintió su estómago apretarse. «¿Cuánto tiempo tiene antes de que...?» «Es diferente para todos», dijo el doctor. «Podría ser 1 año antes de que necesite cuidado a tiempo completo. Podrían ser 5. Pero lo que es seguro es que necesita a alguien que la vigile ahora, que se asegure de que está comiendo, tomando sus medicamentos, segura.
¿Su hija puede hacerse cargo de eso? Diego pensó en Marta, en su horario imposible, en cómo ya estaba estirada hasta el límite tratando de dirigir una empresa mientras cuidaba de su madre tanto como podía. Ella hará lo que sea necesario, dijo, porque sabía que era verdad. Marta se mataría trabajando antes de dejar que le pasara algo a su madre. Cuando Diego llevó a Carmen de vuelta a su apartamento, ella pareció sentir su preocupación. «Le contarás a Marta lo que dijo el doctor, ¿verdad?» «Tengo que hacerlo», dijo Diego suavemente. Carmen asintió. «Lo sé. Y ella se culpará a sí misma de alguna manera, como si pudiera haberlo prevenido trabajando menos duro o pasando más tiempo conmigo. Pero Diego, cuando le digas, asegúrate de que sepa que he tenido una buena vida, que estoy orgullosa de ella, que no lamenta nada excepto que se haya cerrado tanto emocionalmente después de que su padre nos dejara». Hizo una pausa tomando la mano de Diego. «Y por favor, cuida de ella cuando yo ya no pueda. Va a necesitar a alguien. No puede seguir sola para siempre». Esa tarde, cuando Diego regresó a la oficina, encontró a Marta aún en una reunión. Esperó en su oficina, ensayando mentalmente cómo decirle las noticias que sabía que la destrozarían. Cuando Marta finalmente entró, casi las 6 de la tarde, se veía cansada, pero satisfecha. «La presentación fue bien», anunció. «La Junta aprobó la expansión A». «Diego, ¿qué pasa? Estás pálido». Diego se levantó, cerrando la puerta de la oficina detrás de ella. «Necesitamos hablar sobre tu madre». Vio el color drenar del rostro de Marta. Se sentó pesadamente en su silla, preparándose. «Dime». Diego le contó todo: las pruebas, las luchas de Carmen, el diagnóstico preliminar de demencia temprana, la recomendación del doctor de que ya no era seguro que viviera sola. Habló con calma y claridad, manteniendo la emoción fuera de su voz, porque sabía que Marta necesitaba los hechos primero, los sentimientos después. Cuando terminó, Marta no dijo nada durante un largo momento. Simplemente se quedó sentada, mirando su escritorio, procesando. Entonces, muy tranquilamente dijo: «Necesito que canceles todas mis reuniones para mañana y que encuentres información sobre servicios de cuidado en el hogar, las mejores agencias de Madrid. No importa el costo». «Ya lo hice», dijo Diego, deslizando una carpeta a través del escritorio. «Aquí hay 5 agencias con excelentes reputaciones. Marqué las 3 que tienen enfermeras que hablan español como lengua materna y que se especializan en cuidado de demencia». Marta miró la carpeta, luego a Diego, y algo en su expresión se rompió. «No sé cómo hacer esto», dijo, su voz apenas un susurro. «Puedo dirigir una empresa con 200 empleados, puedo negociar contratos de millones de euros, pero no sé cómo cuidar de mi madre que está perdiendo su mente». Era la admisión más vulnerable que Diego había escuchado de ella jamás. Se movió alrededor del escritorio y se arrodilló al lado de su silla, mirándola a los ojos. «No tienes que saber cómo hacerlo sola. Para eso está la ayuda profesional. Y para eso estoy yo. Tú eres mi asistente ejecutivo», dijo Marta, pero sin convicción. «No es tu trabajo manejar mi crisis familiar». «Tal vez no», admitió Diego. «Pero quiero ayudar, no solo porque trabajo para ti, sino porque me importa. Tu madre es una mujer increíble y claramente te ama muchísimo. Y tú, bueno, eres más humana de lo que dejas ver la mayor parte del tiempo. Y eso está bien. Está bien no tener todas las respuestas». Para su completa sorpresa, Marta comenzó a llorar. No sollozos dramáticos, sino lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas mientras trataba desesperadamente de mantener la compostura. «He pasado 30 años construyendo esta armadura», dijo entre lágrimas. 30 años asegurándome de que nadie pudiera lastimarme de nuevo. Pero no importa qué tan fuerte sea, no puedo proteger a mi madre de esto, no puedo controlar esto.
y me aterroriza. Diego hizo algo que nunca había hecho antes. Puso su mano sobre la de Marta. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, no conmigo. Marta miró su mano sobre la suya, luego a Diego, y algo cambió en su expresión. Volteó su mano para que sus dedos se entrelazaran con los de él. ¿Por qué eres tan bueno conmigo?, preguntó. Después de 2 años de ser una jefa terrible que te hace trabajar horas imposibles y rara vez dice gracias. No eres terrible, dijo Diego suavemente. Eres exigente, sí, pero también eres brillante, justa, y te preocupas profundamente por las cosas aunque trates de esconderlo. Y ahora que sé por qué eres como eres, solo quiero. No sé, quiero que sepas que no estás sola en esto. Se quedaron así por un largo momento, manos entrelazadas, una conexión formándose que iba más allá de profesional, más allá de amistad, hacia algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar aún. Finalmente, Marta se limpió los ojos, recomponiendo gradualmente su armadura profesional, pero no soltó la mano de Diego. «Está bien», dijo, su voz más fuerte ahora. «Mañana empezaremos a buscar cuidadores, y necesito hablar con mi equipo ejecutivo sobre delegar más responsabilidades. Si mi madre me necesita más, voy a tener que hacer cambios». «Es un buen plan», dijo Diego. «Y Diego», añadió Marta, finalmente soltando su mano pero manteniendo contacto visual, «gracias por ir hoy, por recopilar la información, por todo. No sé qué hubiera hecho sin ti. Siempre estaré aquí cuando me necesites», dijo Diego, y significó cada palabra. En las semanas que siguieron, Diego se convirtió en más que el asistente ejecutivo de Marta. Se convirtió en su confidente, su sistema de apoyo, su conexión con el mundo fuera del trabajo que había evitado durante tanto tiempo. La ayudó a entrevistar cuidadores, finalmente encontrando a Rosa, una enfermera cálida de 50 años, con 20 años de experiencia en cuidado de demencia, que conectó inmediatamente con Carmen. Diego también comenzó a pasar más tiempo con Carmen directamente. Visitaba después del trabajo un par de veces por semana, a veces con Marta, a veces solo. Le traía libros de la biblioteca, escuchaba sus historias, incluso cuando las repetía, se aseguraba de que estuviera tomando sus medicamentos, y mientras tanto, su relación con Marta evolucionó. Las paredes que ella había mantenido tan cuidadosamente durante años comenzaron a erosionarse. Empezó a compartir más sobre su vida, sus miedos, sus esperanzas. Hablaban durante el almuerzo, no solo de negocios, sino de libros, películas, infancia, sueños. Una noche, trabajando tarde después de que todos los demás se habían ido, Marta miró a Diego desde su escritorio y dijo algo completamente inesperado. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?» «¿Qué?», preguntó Diego. «Durante 30 años, he creído que dejar entrar a la gente, confiar en alguien, volverme vulnerable, solo llevaría al dolor, que era más seguro estar sola. Pero ahora, en medio de la peor crisis personal que he enfrentado, descubro que dejar entrar a alguien, confiar en ti, es lo único que me mantiene cuerda». Diego sintió su corazón acelerarse. «Me alegro de poder estar aquí para ti». «Es más que eso», dijo Marta suavemente. «Diego, creo que me estoy enamorando de ti, y eso me aterroriza casi tanto como perder a mi madre». El mundo pareció detenerse. Diego había sentido la conexión creciendo entre ellos, pero escuchar a Marta, la mujer que nunca admitía sentimientos, la mujer que había pasado décadas construyendo muros emocionales, decir esas palabras, era algo que nunca había esperado. «No tienes que decir nada», continuó Marta rápidamente. «Soy tu jefa. Es completamente inapropiado. Probablemente rompe 100 políticas de recursos humanos. Pero necesitaba que lo supieras, porque esconder esto se está volviendo imposible». Diego se levantó, caminó alrededor del escritorio y hizo algo que había querido hacer durante semanas.
tomó el rostro de Marta en sus manos y la besó. Suavemente al principio, luego más profundamente cuando ella respondió, sus manos moviéndose a su cuello, tirándolo más cerca. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «He querido hacer eso desde hace tiempo», admitió Diego. «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Marta. «Porque eras mi jefa, porque pensé que era solo en un sentido, porque tenía miedo de arruinar lo que teníamos». Marta sonrió, la primera sonrisa genuina y sin complicaciones que Diego había visto en ella. «Entonces supongo que ambos hemos sido idiotas». «Parece que sí», acordó Diego, besándola de nuevo. No resolvieron todo esa noche. Todavía había complicaciones, políticas de la empresa que navegar, la enfermedad progresiva de Carmen que enfrentar. Pero por primera vez en 30 años, Marta Solís dejó que alguien entrara completamente, confiara completamente, amara completamente, y descubrió que la vulnerabilidad que había temido durante tanto tiempo no era debilidad en absoluto. Era la cosa más valiente que había hecho jamás. Capítulo 3. Continúa siguiendo esta historia. Deja un like y comenta qué piensas que pasará. Suscríbete para el próximo capítulo. Las semanas que siguieron a esa noche en la oficina fueron un periodo de ajuste extraño, pero maravilloso para Diego y Marta. En público, en la oficina, mantenían una relación profesional cuidadosa. Marta seguía siendo la directora ejecutiva exigente. Diego seguía siendo su asistente eficiente. Pero ahora había miradas compartidas que duraban un segundo más de lo necesario. Roces accidentales de manos que no eran tan accidentales. Y mensajes de texto después del trabajo que comenzaban sobre asuntos de negocios, pero terminaban en conversaciones personales que se extendían hasta la madrugada. Decidieron mantener su relación privada por el momento, no por vergüenza, sino por practicidad. Marta no quería que los empleados pensaran que Diego recibía trato favorable, y Diego no quería que su trabajo fuera cuestionado por otros que pudieran asumir que su posición dependía de algo más que competencia. Pero planeaban eventualmente ser abiertos sobre su relación, una vez que establecieran límites apropiados y navegaran las políticas de recursos humanos. Lo que hizo que su conexión creciente fuera aún más significativa fue que estaba construida no sobre la pasión del nuevo romance, sino sobre algo más profundo, confianza mutua forjada a través de crisis. Mientras la condición de Carmen se deterioraba gradualmente, Diego y Marta se apoyaban el uno en el otro de maneras que iban más allá de lo romántico. Rosa, la cuidadora, estaba con Carmen durante el día, pero Marta visitaba todas las noches sin falta, sin importar qué tan ocupada estuviera. Y cada vez más, Diego la acompañaba. Se convirtieron en un equipo, trabajando juntos para asegurar que Carmen tuviera la mejor calidad de vida posible mientras su memoria continuaba fallándole. Hubo momentos duros, noches cuando Carmen no reconocía a Marta, llamándola por el nombre de su hermana fallecida, días cuando preguntaba repetidamente por el padre de Marta, olvidando que los había abandonado décadas atrás. Cada incidente era una puñalada en el corazón de Marta, pero Diego estaba allí, sosteniendo su mano, recordándole que estos momentos no borraban los buenos recuerdos, solo los hacían más preciosos. 2 meses después de su primer beso, Diego y Marta estaban cenando en el apartamento de Carmen. Rosa había preparado la comida antes de irse por el día, y los tres se sentaron alrededor de la pequeña mesa del comedor. Carmen estaba teniendo uno de sus días buenos, lúcida y presente, contando historias de cuando Marta era pequeña. Era tan seria incluso de niña, decía Carmen, mirando a su hija con cariño, siempre con un libro.
siempre haciendo preguntas imposibles. Su padre solía decir que tendría que ser científica o presidenta, porque su mente nunca se detenía. Marta se puso rígida ante la mención de su padre, como siempre lo hacía, pero entonces Carmen hizo algo inusual. Puso su mano sobre la de Marta y dijo: «Sabes, tu padre fue un tonto, el mayor tonto del mundo. Pero no puedes dejar que su elección defina tu vida para siempre, mi amor. Tienes que perdonar, no por él, sino por ti». Diego vio lágrimas formándose en los ojos de Marta. «¿Cómo puedo perdonar a alguien que nos lastimó tanto? ¿Que te dejó a ti para criar a una niña sola? ¿Que nunca miró atrás? Porque llevar ese enojo durante 30 años te ha costado tu felicidad», dijo Carmen con sabiduría sorprendente dada su condición. «Has construido una vida maravillosa, sí, pero has estado tan ocupada probando que no necesitabas a nadie que olvidaste que está bien querer a alguien». Carmen miró a Diego con una sonrisa conocedora. «Pero creo que finalmente has encontrado a alguien en quien confiar. Puedo verlo en cómo te miran el uno al otro cuando piensan que no estoy viendo». Marta se ruborizó, algo que Diego nunca había visto antes. «Mamá, yo...». «No lo niegues», dijo Carmen riendo. «Soy vieja y mi memoria falla, pero no soy ciega. Diego es bueno para ti, te hace sonreír, algo que no has hecho suficiente en tu vida. No dejes que el miedo a lo que pasó con tu padre te impida ser feliz con él». Fue un momento de claridad penetrante, y Diego se preguntó cuántos más de estos momentos tendrían antes de que la demencia de Carmen progresara hasta el punto en que estas conversaciones significativas fueran imposibles. Después de la cena, mientras Marta ayudaba a Carmen a prepararse para dormir, Diego lavaba los platos. Su teléfono sonó, un número que no reconocía. Contestó para encontrar una voz de hombre mayor al otro lado. «Hola, estoy tratando de contactar a Marta Solís. Este es el número que su oficina me dio». «¿Quién habla?», preguntó Diego cautelosamente. «Mi nombre es Roberto Solís. Soy el padre de Marta. Sé que no tengo derecho a llamar después de todos estos años. Pero estoy en Madrid y me gustaría mucho ver a mi hija. Tengo algo importante que necesito decirle». Diego sintió su estómago caer. Después de 30 años, el hombre que había abandonado a Marta y Carmen estaba de repente tratando de hacer contacto. No podía ser coincidencia. «¿Cómo obtuvo este número?». «Contraté a un investigador privado», admitió Roberto. «Necesitaba encontrarla. Es importante. Por favor, ¿puede darle el mensaje?». «Esperé», dijo Diego caminando a otra habitación para que Marta y Carmen no pudieran escuchar. «¿Por qué ahora? Después de 30 años de silencio, ¿por qué de repente necesita ver a su hija?». Hubo una pausa larga. «Estoy muriendo», dijo Roberto finalmente. «Cáncer de páncreas. Los médicos dicen que me quedan tal vez 6 meses. Y hay cosas que necesito decirle, cosas que necesito arreglar antes de irme. Sé que no merezco su tiempo, pero le estoy rogando solo una oportunidad de explicar, de pedir perdón». Diego cerró los ojos, procesando esta información. Parte de él quería colgar, proteger a Marta de más dolor, pero otra parte sabía que esta no era su decisión. «Deme su número», dijo finalmente. «Le contaré a Marta, y será su elección si quiere contactarlo o no». Después de que Diego tomó la información de contacto y terminó la llamada, se quedó parado en la cocina por un largo momento, considerando sus opciones. Podría no decirle nada a Marta, protegerla de este hombre que la había lastimado tan profundamente. Pero mantener secretos, incluso con buenas intenciones, no era la base de la relación que estaban construyendo. Cuando Marta salió del dormitorio de Carmen, encontró a Diego con una expresión seria. «¿Qué pasa?», preguntó inmediatamente. Diego le contó sobre la llamada.
observando mientras Marta procesaba la información. Vio shock, luego rabia, luego algo que parecía dolor crudo. Después de 30 años, dijo finalmente, su voz temblando, tiene el descaro de llamar porque está muriendo y quiere limpiar su conciencia. No tienes que verlo, dijo Diego rápidamente. Puedes ignorar esto completamente, no le debes nada. Lo sé, dijo Marta. Se sentó pesadamente en el sofá, su cabeza en sus manos, pero la voz de mi madre sigue sonando en mi cabeza, sobre el perdón, sobre no dejar que su elección defina mi vida. ¿Y si tiene razón? ¿Y si necesito esto no por él, sino por mí? Diego se sentó junto a ella, tomando su mano. Solo tú puedes decidir eso, pero sea cual sea tu decisión, estaré contigo. Marta se apoyó contra él, absorbiendo su fuerza. Necesito pensarlo, pero Diego, si decido verlo, vendrás conmigo. No creo que pueda enfrentarlo sola. Por supuesto, dijo Diego sin dudarlo. A donde sea que necesites ir, estaré allí. Pasaron 3 días antes de que Marta tomara su decisión. 3 días de lucha interna visible, de conversaciones largas con Diego sobre perdón y cierre, y si cualquiera de esas cosas era realmente posible después de tanto daño. Finalmente, una tarde en la oficina, llamó al número que Diego había anotado. La conversación fue breve, tensa, pero Marta aceptó reunirse con su padre. Eligió un café público, terreno neutral, con Diego presente. No quería darle a Roberto la intimidad de su hogar u oficina, pero tampoco quería enfrentarlo completamente sola. El día de la reunión, Diego vio a Marta transformarse de la ejecutiva segura que conocía en alguien más vulnerable, más joven. Se vistió con cuidado, profesionalmente pero sin ostentación. No quería que su padre pensara que estaba tratando de impresionarlo, pero también quería que viera que había tenido éxito, que no lo había necesitado. Llegaron al café 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina, cuando un hombre de 70 y tantos años entró, caminando con un bastón y luciendo pálido y demacrado por la enfermedad. Marta se puso rígida. «Ese es él», susurró. Roberto los vio y se acercó lentamente. Cuando estuvo cerca, Diego pudo ver las lágrimas en los ojos del hombre mayor. «Marta», dijo, su voz quebrándose, «gracias por venir. No estaba seguro de que lo harías». «Tampoco lo estaba», dijo Marta fríamente, sin levantarse. «Este es Diego. Está aquí porque se lo pedí». Roberto asintió, sentándose con cuidado. Por un largo momento nadie habló. Finalmente, Roberto rompió el silencio. «Sé que no hay palabras que puedan deshacer el daño que causé. No espero perdón, pero cuando los médicos me dijeron que me estaba muriendo, me di cuenta de que no podía irme sin al menos intentar explicar, sin decirte cuánto lo siento». «¿Lo sientes?» La voz de Marta estaba llena de emoción reprimida. ¿Sientes abandonar a tu hija de 12 años? ¿Sientes nunca llamar, nunca escribir, nunca una vez preguntar cómo estaba? «Siento todo eso y más», dijo Roberto, lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. «Fui un cobarde. Tenía miedo de las responsabilidades, miedo de no ser suficiente. Conocí a otra mujer y pensé que con ella podría empezar de nuevo, ser diferente, pero solo repetí los mismos errores. Dejé a esa familia también, eventualmente». Se detuvo, luchando por componerse. «Pero tú, Marta, nunca te olvidé. Seguí tu carrera desde lejos. Cuando tu empresa apareció en las noticias, cuando ganaste esos premios, sentí orgullo pero también una vergüenza aplastante. Porque yo no tuve nada que ver con tu éxito. Lo lograste todo a pesar de mí, no gracias a mí». «Tienes razón», dijo Marta, su voz más fuerte ahora. «No tuviste nada que ver con mi éxito, pero tuviste todo que ver con mi dolor. ¿Sabes cuántos años pasé pensando que había hecho algo mal? Que si hubiera sido mejor hija, más inteligente, más interesante, ¿te habrías quedado?» «Dios, no», dijo Roberto, alcanzando su mano, pero deteniéndose cuando ella la retiró. «Nunca fue sobre ti.
Eras perfecta. Yo era el roto. Finalmente algo en lo que podemos estar de acuerdo, dijo Marta amargamente. Diego vio la lucha en el rostro de Marta, entre el deseo de lastimar a este hombre como él la había lastimado, y algo más, algo que podría haber sido el comienzo del perdón. Suavemente, puso su mano en la rodilla de Marta bajo la mesa, un recordatorio silencioso de que estaba allí, que fuera cual fuera su elección, él la apoyaría. Marta tomó un respiro profundo. ¿Por qué viniste realmente? ¿Solo para limpiar tu conciencia antes de morir? Parcialmente, admitió Roberto, pero también porque tu madre, Carmen, quería que lo hiciera. Marta se puso rígida. ¿Has estado en contacto con mi madre? No directamente, dijo Roberto rápidamente, pero hace años, antes de que me enfermara, le escribí una carta. Nunca la envié, pero la guardé. Cuando supe que estaba muriendo, la releí. Carmen escribió que esperaba que algún día encontrara el coraje de buscar a nuestra hija, no por mí, sino por ti, que todos merecen la oportunidad de perdonar, porque llevar odio es más pesado que llevar perdón. Sacó un sobre desgastado de su bolsillo. Esta es la carta. Puedes leerla o quemarla, tu elección. Pero Carmen era más sabia que yo, siempre lo fue. Marta tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió, solo lo sostuvo procesando. Finalmente, miró a su padre directamente. No sé si alguna vez podré perdonarte completamente. El daño fue demasiado profundo, duró demasiado, pero estoy aprendiendo que perdonar no es sobre ti, es sobre liberarme del peso de cargar ese enojo. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Así que esto es lo que puedo ofrecerte. No una relación, no una reconciliación completa, pero tal vez, si estás realmente arrepentido, podemos tener algunas conversaciones más antes de que mueras. Puedes contarme sobre tu vida, yo te contaré sobre la mía. No como padre e hija, esa oportunidad se perdió hace décadas, pero como dos personas tratando de encontrar algo de paz. Roberto lloró abiertamente ahora. Es más de lo que merezco, gracias Marta. La reunión terminó poco después. Intercambiaron números de teléfono, acordaron hablar de nuevo pronto. Cuando Roberto se fue, caminando lentamente con su bastón, Marta se quedó sentada en silencio por un largo momento. ¿Estás bien?, preguntó Diego finalmente. No lo sé, admitió Marta, pero creo que hice lo correcto. No por él, sino por mí. Mi madre tenía razón, llevar ese enojo me ha costado demasiado. Diego la abrazó, y Marta se permitió apoyarse en él, absorbiendo su fuerza y apoyo. Estoy orgulloso de ti, dijo. Eso tomó un coraje increíble. No me siento valiente, dijo Marta. Me siento exhausta y vulnerable y asustada. Ese es exactamente el momento en que el coraje importa más, dijo Diego, besando su frente, cuando haces la cosa difícil a pesar del miedo. Mientras conducían de vuelta al apartamento de Carmen, Marta finalmente abrió el sobre de su padre. Dentro había una carta escrita con la letra elegante de su madre, fechada 10 años atrás. La leyó en silencio, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando terminó, se la pasó a Diego. La carta hablaba de perdón, de soltar el pasado, de no permitir que el dolor de ayer robara la felicidad de hoy. Carmen escribió que esperaba que Roberto encontrara el coraje de buscar a Marta, y que esperaba que Marta encontrara el coraje de escuchar. Incluso entonces, dijo Marta con asombro, cuando su mente todavía era aguda, mi madre sabía que necesitaría esto, que necesitaría aprender a perdonar para poder seguir adelante. Esa noche, sentados con Carmen, que estaba teniendo uno de sus días más confusos, apenas reconociendo a Marta, Diego vio algo cambiar en su pareja. El endurecimiento alrededor de sus ojos se había suavizado.
Los muros que había construido tan cuidadosamente durante 30 años estaban finalmente, verdaderamente comenzando a caer, y se dio cuenta de que esto era lo que el amor verdadero parecía. No fuegos artificiales o pasión dramática, sino dos personas apoyándose mutuamente a través de las cosas más difíciles que la vida podía lanzar, y encontrando fuerza no en la perfección, sino en la vulnerabilidad compartida. Si esta historia te ha tocado el corazón, deja un like y comparte. Suscríbete para más historias que inspiran. 6 meses después de ese primer encuentro en el café, Diego se encontraba en el apartamento de Carmen, en una tarde de primavera. Marta estaba a su lado, sosteniendo la mano de su madre que respiraba suavemente, dormida en paz, por última vez. Carmen había fallecido tranquilamente durante su siesta de la tarde, exactamente como habría querido, sin dolor ni miedo. Las últimas semanas habían sido difíciles. La demencia había progresado rápidamente, y Carmen había perdido casi toda lucidez. Pero en sus últimas horas de claridad, 3 días antes, había hecho algo extraordinario. Había pedido ver a Roberto. Diego nunca olvidaría esa escena. Carmen, frágil pero con una dignidad inquebrantable, había mirado al hombre que la había abandonado 40 años atrás y había dicho simplemente: «Te perdono y agradezco que hayas vuelto para que nuestra hija pudiera aprender a perdonarte también. Eso es todo lo que necesitaba». Roberto había llorado, sosteniéndole la mano, pidiéndole perdón una y otra vez. Y Carmen había sonreído con esa sabiduría tranquila que había mantenido incluso mientras su mente fallaba. El perdón no es para ti, Roberto, es para liberarnos a nosotros. Ahora, mientras Marta lloraba silenciosamente, Diego la sostenía, proporcionando la fuerza que ella había aprendido finalmente a aceptar de otros. Roberto también estaba allí, sentado en una silla del otro lado de la habitación, llorando por la mujer que había amado mal, pero nunca había olvidado. El funeral fue pequeño, pero hermoso. Marta habló sobre su madre con una apertura emocional que 2 años antes habría sido imposible. Habló sobre la fuerza de Carmen al criar a una hija sola, sobre su sabiduría al entender que el perdón era liberación, sobre su amor inquebrantable que había sostenido a Marta incluso en sus momentos más oscuros. Mi madre me enseñó que las paredes que construimos para protegernos del dolor también nos impiden experimentar el amor, dijo Marta, su voz clara a pesar de las lágrimas. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para aprender a confiar de nuevo, para abrir tu corazón, para permitirte ser vulnerable. Miró a Diego, que estaba sentado en primera fila. Y aunque ella ya no está aquí, su lección continúa, porque finalmente aprendí que la verdadera fuerza no viene de estar sola, sino de tener el coraje de dejar entrar a las personas adecuadas. 3 meses después del funeral, Marta hizo cambios significativos en su vida. Ascendió a su director de operaciones a COSEO, compartiendo las responsabilidades que antes había insistido en controlar sola. Redujo sus horas, dejando espacio para vida más allá del trabajo, y oficializó públicamente su relación con Diego, quien había aceptado un nuevo rol como director de operaciones, eliminando el conflicto de ser su subordinado directo. En el primer aniversario de la muerte de Carmen, Diego y Marta visitaron su tumba juntos. Habían traído flores, las favoritas de Carmen, claveles rosados. Mientras las colocaban, Marta habló en voz baja. «Gracias, mamá, por enseñarme que está bien necesitar a alguien, por traer a Diego a mi vida de la manera más inesperada, por mostrarme que el perdón es posible, incluso después de décadas de dolor». Se volvió hacia Diego, tomando su mano. «Y gracias por susurrar, no me dejes sola, ese primer día que fuiste a verla, porque esas palabras lo comenzaron todo.
Me mostraron que mi madre necesitaba ayuda, sí, pero también que yo necesitaba permitir que alguien me ayudara a mí. Ella era una mujer sabia, dijo Diego, besando su frente. Lo era, acordó Marta, y su último regalo fue enseñarme que la vulnerabilidad no es debilidad, que abrir tu corazón, incluso cuando has sido lastimado, es el acto más valiente de todos. Mientras caminaban de regreso al coche, Marta se detuvo. Sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolso y se la dio a Diego. Dentro había un anillo simple de oro. Carmen me dio esto antes de morir, dijo Marta. Era el anillo de bodas de mi abuela. Me dijo que algún día lo diera a alguien que me amara no a pesar de mis paredes, sino que me ayudara a derribarlas. Se arrodilló, invirtiendo los roles tradicionales de manera que era perfectamente Marta. Diego, te casarías conmigo. Continuarías enseñándome que está bien ser vulnerable, que necesitar a alguien no te hace débil. Diego sintió lágrimas en sus ojos. Sí, 1000 veces sí. Mientras se besaban, el sol brillaba a través de los árboles del cementerio, cayendo sobre la tumba de Carmen como una bendición. Y Diego supo que en algún lugar, la mujer sabia que había comenzado todo esto con un simple susurro estaba sonriendo, orgullosa de la hija que finalmente había aprendido que el amor verdadero requiere coraje, vulnerabilidad y la disposición de dejar que alguien vea quién eres realmente detrás de todas las defensas. La historia, que había comenzado con una petición de ayuda de una anciana a un extraño, se había transformado en algo hermoso, un recordatorio de que a veces las mayores fortalezas vienen de admitir nuestras debilidades y que nunca es demasiado tarde para aprender a amar y ser amado completamente.